El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro quiere dejar una enseñanza vivida. El apóstol Pedro dice, desechando, la palabra desechar es apartarse, dejar. El apóstol Pedro dice, desechando toda malicia, desechando todo engaño, toda hipocresía, Espíritu Santo de Dios, y toda detracción. Si nosotros analizamos estas cualidades de las cuales está hablando el apóstol Pedro le está dando una advertencia a la iglesia de cualidades que hacen estrago donde entra Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro con certeza dice que nosotros los creyentes debemos de desechar todo eso, toda hipocresía. Oye, la magnitud de la hipocresía es una persona que te demuestra un aprecio, te demuestra un agrado, comparte contigo en la mesa, se ríe contigo en la mesa, y de que tú te paras de la mesa te está calumniando, te está criticando, está hablando los secretos tuyos. Eso es hipocresía. El apóstol Pedro dice que tenemos que desechar la hipocresía y desechar toda malicia, Espíritu Santo de Dios. Cuando en un creyente hay malicia, la malicia te impide que tú tengas paz, porque la malicia que tú tienes, tú le deseas el mal al otro, tú no quieres que el otro prospere, tú no quieres que el otro sea bendecido, y uno como persona deseando eso en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que no se ven, pero que tú se lo deseas al otro, esa misma malicia te enferma, esa malicia impide en ti el mover del Espíritu Santo, esa malicia impide en el creyente que la presencia de Dios se mueve, porque ya tiene es hipócrita y ahora tiene malicia, Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pedro dice, desechemos todo eso, toda malicia, toda hipocresía, y añade y dice, y todo engaño. No debemos actuar con engaño, ni con nuestro comportamiento, ni en nuestras acciones. El siervo de Dios tiene que ser sincero, el siervo de Dios tiene que ser transparente, y son porciones bíblicas que la iglesia tiene que llevarla a los creyentes, porque en este tiempo tenemos que dejar la hipocresía, dejar la malicia y ser transparente, Espíritu Santo de Dios. Si nosotros como creyentes nos apartamos de todas estas cualidades, entonces en nosotros va a entrar un deseo, como dice la palabra en el verso 1, desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Si en verdad, dice el apóstol Pedro, hemos gustado de la benignidad del Señor, tenemos que desear como niños la leche no adulterada, Espíritu Santo de Dios. Si en verdad hemos gustado de la salvación, si en verdad queremos ser salvos, si en verdad queremos entrar al reino de los cielos. Fíjense que el apóstol Pedro está hablando primero que tenemos que apartarnos, desechar esas cosas que te impiden entrar al reino de los cielos. Y entonces añade el conocimiento de la palabra, añade que tenemos que desear como niños la leche no adulterada. Si en verdad, dice el apóstol Pedro, anhelamos ser salvos, y si en verdad gustamos de la benignidad del Señor, en el verso 3, Espíritu Santo de Dios. La iglesia en estos tiempos tiene que dejar toda distracción. La palabra distracción
quiere decir calumniar, levantar falso testimonio, murmurar al hermano, criticar, hablar del hermano. El apóstol Pedro estaba siendo fuertemente con esa característica, y en estos tiempos también nosotros debemos de predicar que debemos sacar esa característica de la iglesia, Espíritu Santo de Dios, y llenarnos de los conocimientos de la palabra y desear como niño la leche no adulterada, la palabra de Dios, que la palabra de Dios va a santificar, la palabra de Dios te va a purificar, el conocimiento de la palabra te va a hacer que todas esas actitudes en el creyente desaparezcan. Cuando anhelamos como niños recién nacidos la palabra en nuestro ser, termina la malicia, deshace la hipocresía, deshace el engaño, Espíritu Santo de Dios. Pero sí, es lamentable, no todo, pero estamos viviendo una generación que está muy distraída, una generación que está pasando tiempo en cualquier cosa, menos en escudriñar las escrituras, en meditar la palabra. Como dijo Jesús, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. En la palabra está la vida eterna, porque la palabra te va a hacer quitar la conducta que no le agradan al Espíritu Santo. El llenarte de la palabra, el llenarte del conocimiento de la palabra, te va a hacer quitar la malicia, Espíritu Santo de Dios, todo enojo, todo engaño, toda hipocresía, todo lo que es en contra de la palabra te va a hacer desecharlo. Pero tú no vas a poder desechar todo eso si no te llena de la palabra, a través de la palabra y una relación con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que desechar en estos tiempos toda distracción, Espíritu Santo de Dios. Las redes en estos tiempos, los celulares en estos tiempos, están distrayendo la iglesia, nos están distrayendo. A veces duramos 1 hora, 2 horas con los celulares y no podemos durar 10 minutos leyendo la Biblia o media hora orando. Hay una distracción y Satanás está ganando ventaja. Y el apóstol Pedro, Espíritu Santo, un hombre de Dios, un hombre espiritual, discernió las artimañas del diablo. Y en estos tiempos yo vengo a decirte que hay que alejarse, apartarse de toda distracción que hay en el mundo en estos tiempos finales. Distracción que enfrían al creyente, distracción que el creyente no siente anhelo de ayunar, distracción del creyente no siente anhelo de leer la Biblia, de desarrollar su ministerio, de llevarle el llamado, la asignación a la cual Dios lo llamó. Santo es el Señor, al cumplimiento, Espíritu Santo de Dios. Así que en este tiempo se llegó la hora de desear como niño recién nacido la revelación de la palabra. Desear como niño recién nacido la leche no adulterada, porque hay mucha leche adulterada, hay mucha leche fermentada, dañando a los creyentes, Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, si alguno hable, que hable conforme a la palabra. Te estoy hablando conforme a la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Lee esta porción bíblica y a la tuya. En estos tiempos hay que dejar la distracción. Hay que soltar la distracción, iglesia. Ministro que me escucha, evangelista que me escucha, pastor que me escucha, maestro que me escucha. Hay que enseñar al pueblo que hay que dejar la distracción. Hay que dejar los entretenimientos carnales. Hay que dejar todo lo que te aleja de la palabra de Dios. Desecharlo, dice el apóstol Pedro. Hay que desechar muchas cosas para poder nosotros, como dice el apóstol Pablo, desarrollar vuestro entendimiento con el uso de la palabra. Pero ¿cómo vamos a desarrollar el entendimiento si pasamos el día pensando en todas las cosas menos en la palabra?
menos en la meditación de la palabra. El apóstol Pablo por eso dijo, orando en todo tiempo. Tú no puedes estar hincado en todo tiempo. Tienes que estar meditando en un texto bíblico. Tienes que estar meditando en esa luz. Un verso bíblico es una luz que va siempre a alumbrar en tu ser, en tu corazón, en tu mente, en tu sentido. Y cuando tú estés meditando en esa palabra, tú vas a llevar cautivo, como dijo Pablo, todo malo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, Señor nuestro, Espíritu Santo de Dios. Así que en esta tarde, medita en esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde.